todos. Bueno, vamos a hablar hoy del informe mensual, corresponde al mes de marzo, hoy es 2 de abril. Bueno, en los últimos días tuvimos un repunte acá en Argentina, sobre todo en lo que es el AMBA, corresponde a Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el primer cordón del Gran Buenos Aires, con un repunte muy importante de casos, y estamos en el medio de eso justamente con Semana Santa por medio, y veremos al terminar Semana Santa qué medidas se toman al respecto, porque es preocupante. Bueno, yendo al informe de este mes, no ha habido muchas variaciones en el ranking, llamémosle así, esta estadística que venimos llevando, donde sigue, estamos hablando en lo internacional, sigue en el primer lugar. Nosotros tomamos en cuenta, repito, la cantidad de muertos tomando en cuenta la población de cada país, para que sea proporcional a la cantidad. El Reino Unido sigue a la cabeza con la mayor cantidad de casos, independientemente, y después vamos a hacer un informe aparte con la vacunación, con una buena cantidad de personas vacunadas. En estos últimos días ha llegado a tener hasta días sin fallecidos, cosa que es muy buena y prometedora. En el segundo lugar se encuentra Italia, aún en una etapa de crecimiento con muchos casos. Tercero, ahí se metió Francia, también con un crecimiento importante, se encuentra parecido a Italia. En el cuarto lugar, que bajó, antes estaba en el tercero, Estados Unidos, donde se está sintiendo el impacto de esa cantidad importante de vacunados que ya tiene. En el quinto lugar está España, que a pesar de que está con un poco de baja en los casos, mantiene todavía una cantidad importante de casos y fallecidos. Hay otro en el quinto lugar, que es México, que empata proporcionalmente con España. Y luego le sigue, como tenemos dos quintos, no tenemos un sexto, Brasil, que es el país con mayor crecimiento en la actualidad del mundo. Estos últimos días se acercó a los 4.000 fallecidos por día, con un descontrol total en su sistema de salud, incluso con problemas políticos frente a la forma de enfrentar la pandemia que está teniendo Bolsonaro. En el octavo puesto sigue Chile, que tiene una controversia, es uno de los países con mayor proporcionalidad de vacunación. Sin embargo, esto no ha tenido por el momento efecto en sus casos y está en su peor momento desde que empezó la pandemia. No sabemos, más adelante se sabrá, si tiene que ver con que el tipo de vacuna que está poniendo es de todas las que están en el mercado la de menor efectividad. Entonces, por el momento, Chile está subiendo y con muchas restricciones internas. Y luego le sigue Colombia, que se ha mantenido bastante estable en su lugar. Y por último, en este pequeño ranking que hacemos, Argentina, que si bien en estos últimos días hemos tenido mucho crecimiento en casos, se ha mantenido en el nivel bajo, entre 100 y 150 fallecidos por día de los últimos días. Y podemos agregar, que lo ponemos como fuera de lote, a Venezuela, que venimos haciendo análisis, creció un poco, sigue siendo igual en los porcentajes, está muy lejos, pero para como venía, aumentó de 1.200 casos a 1.600 en todo lo que va del mes, que en proporción es importante, pero no incide en los números generales de la tabla que nos ocupa. Ya dije que este mes, el mes pasado, agregamos los datos sobre la pérdida de PBI de los estados. En este caso vamos a ver cómo anda la vacunación. Bueno, acá tenemos que acotar algo. Esto está poniendo de manifiesto lo
lo incapaz que es el sistema capitalista de resolver este tipo de crisis. No existe la capacidad, la sensibilidad en los distintos estados poderosos para tomar en cuenta aquellos estados más débiles en lo económico, en lo social, y hoy se está notando, y vamos a ver los porcentajes de vacunación. Incluso hay algunos países que ni siquiera han empezado a vacunar, ni tienen idea de cuándo van a empezar a vacunar por su falta de capacidad económica. En este momento tenemos estados como Israel, ha sido uno de los primeros que se ha destacado por su velocidad y la capacidad de conseguir vacunas. Yo creo que tiene mucho que ver con la fuerza económica que tiene este estado y las relaciones con Estados Unidos, que apunta en el mes de abril a llegar al 70% de su población, y esto ya ha incidido positivamente en la baja de casos. Otro país con una cantidad elevada de vacunación es el Reino Unido, que se diferencia, y aquí tiene mucho que ver en este momento que ya no pertenece a la Comunidad Europea. El Reino Unido está en el 51% de vacunación contra un promedio de alrededor de un 15% de los países de Europa. Y el Reino Unido, como dije, ya ha tenido algunos días sin fallecidos, lo que denota la incidencia de la vacunación. Después, Chile es otro país que se ha destacado por la cantidad, y en la proporcionalidad está muy alto, un 54% de su población ya está vacunado, pero no ha incidido en sus casos y en sus fallecidos. Es, yo creo que una de las contradicciones más fuertes que tenemos en este momento. Después tenemos Estados Unidos, que no llega al 50% todavía de vacunación, pero está en un nivel de aceleración donde nota el cambio de gobierno. En la administración Biden se le dio prioridad a esto y se está notando notablemente en la cantidad de vacunados, y sí ya está teniendo un resultado en general, aunque todavía hay muchos estados comprometidos, pero suponemos que en la medida que avance la vacunación esto se irá notando positivamente. Después tenemos casos con muy poca vacunación, como Venezuela, para marcar lo mismo que teníamos antes, también con muy pocos casos, pero no llega ni al 1% de vacunados. Después tenemos Francia, España, en el orden del 15-17%, se mantienen todavía con muchos casos. Brasil tiene un 9%, un poquito por encima de Argentina, que tiene el 8,61%, pero Brasil muy comprometido, porque lo que no tiene es una política sanitaria adecuada desde el comienzo, y esto aparte le está trayendo problemas sociales y políticos importantes. Argentina está creciendo en este momento, está llegando bastantes dosis a la Argentina. Es un momento de poner el acelerador a tope y lograr que en un par de meses toda la población de riesgo esté vacunada, para poder descender la curva que en este momento, en los últimos días, ha estado subiendo. Yo creo que con eso medianamente esbozamos cómo está la vacunación en el mundo, pero yo quería destacar, insisto, el capitalismo que rige la mayor parte del mundo no ha tenido la capacidad de manejar la diferencia entre los países poderosos y los no tan poderosos en la capacidad de obtener la vacuna para aplicarla. Es abrumadora. Es, como diría el otro día, veía un cura Opción por los Pobres en la televisión y decía que le daba asco ver este tipo de cosas, de cómo la falta de solidaridad y la única ambición monetaria está haciendo que el dominio de los laboratorios sobre el mundo haga este resultado terrible. Vemos
que acá hay que recordar la palabra soberanía. Cuando hablamos de soberanía es poder tener aquellas cosas que son importantes, de importancia capital para cada uno de los estados o sus distintas poblaciones, poder tener el control de aquello que es como hoy la elaboración de vacunas, parte de la soberanía de un país. Tenemos el caso de Rusia y el caso de China, que son opuestos ideológicamente a Estados Unidos, que tienen sus propias vacunas y que sus vacunas están llegando al mundo, cuando ellos, por distintas razones, o porque la epidemia no los ha afectado, porque la manejan de otra manera, están exportando vacunas a todo el mundo. Cuando Estados Unidos, aún teniendo sobradas reservas, no quiere permitir que esas vacunas lleguen a otros estados. Esto es algo que se va a reflexionar en el próximo tiempo posterior a la pandemia, que cada país tiene que revisar sus prioridades en todo sentido. Acá, en lo que nos compete a Argentina, en este momento una situación complicada porque la economía que venía golpeada del gobierno anterior, en el año de pandemia se profundizó, obviamente, cayó casi un 10% del Producto Bruto Interno, y ahora que supuestamente estamos en el repunte lento, pero repunte al fin, no nos podemos dar el lujo de cerrar muchas actividades económicas, pero al mismo tiempo hay que solucionar esto. Por el momento lo que queda es acelerar la llegada de vacunas, acelerar la puesta de vacunas. Ayer me pude anotar por mi edad, voy a cumplir 72 años, me tocaba ahora en la ciudad, estoy esperando el aviso para ver cuándo me toca. Propongo a todos que acepten la vacuna, que se den la vacuna, que sigan teniendo todos los protocolos habidos y por haber, lavado de manos, barbijo, distancia social, todo. Cuídense, por favor, cuídense mucho y que Dios los bendiga.